Había nevado desde antes del amanecer, fina como harina cernida e igual de implacable. Al caer la tarde, los ventisqueros se habían tragado la mitad de la cerca de raíles que rodeaba la solitaria casa de Ellen en la frontera norte. El frío era de esos que se instalan en los huesos, de esos que ninguna anguila temerosa ahuyentaría una vez que se afianzaba. Dentro de la pequeña cabaña, Ellen Hartwenny V, viuda prematuramente, estaba sentada junto a la chimenea, con las manos en torno a una taza de lata de café aguado y frío. Las llamas titilaban contra su rostro pálido, iluminando las ojeras. No había dormido bien en meses, desde el día en que los soldados llegaron con una bandera doblada y la noticia de que su esposo, Nata, había caído en una escaramuza fronteriza lejos de casa. Hoy debería haber sido un día de alegría, Nochebuena y su propio cumpleaños, aunque casi lo había olvidado hasta que la luz de la mañana le recordó la fecha tallada en el marco del pequeño espejo que su marido pulía cada año. Pero ya no había regalos, ni pasos afuera, ni risas, ni calor. Solo viento, nieve y un silencio demasiado pesado para que una joven viuda lo soportara sola. Aileen se levantó de la silla, se acercó a la única ventana pequeña y limpió la escarcha del cristal. Más allá se extendía un mundo de blanco vacío, de esos que te hacen sentir pequeño, de maneras indescriptibles. Era la clase de noche en la que nadie llamaría a la puerta. Cogió una vela y la puso en la ventana, una costumbre de la infancia, para guiar a cualquier alma errante a casa en Nochebuena. No esperaba que significara nada esa noche. La encendió de todos modos. Pasaron los minutos, quizás una hora. Ailette vagaba entre recuerdos que intentaba enterrar sin éxito. La voz de Nada, su sonrisa, su promesa. La próxima Navidad, cariño, llenaremos este lugar de música. Una promesa rota por el destino. Y entonces, pum, 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 un golpe fuerte y urgente sacudió la puerta de la cabaña. Ellen se estremeció tan bruscamente que casi derramó su taza. Se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Nadie salía aquí en un ataque de ira, a menos que hubiera sucedido algo terrible. Otro golpe, esta vez más fuerte. El viento aullaba por las rendijas, empujando la nieve por debajo de la puerta. Elaine alargó la mano hacia el rifle que estaba sobre la repisa. Más por valentía que por determinación, se acercó a la puerta, con la respiración agitada. ¿Quién anda ahí, mamo? ¿Ahí? Una voz, tensa y ronca, respondió a través del viento. Por favor, necesito refugio. Ellen dudó solo un instante antes de abrir el cerrojo. Voló hacia adentro con la tormenta, y una ráfaga de nieve la golpeó de lleno en la cara. A través del remolino blanco se alzaba un hombre alto, de hombros anchos, envuelto en una desgastada piel de búfalo. Su cabello oscuro, largo y trenzado al estilo apache, estaba rígido por el hielo. Tenía los labios azules, las labuzzi, respiración entrecortada. Pero sus ojos oscuros, penetrantes, sorprendentemente hermosos, reflejaban a la vez cansancio y algo más suave, algo humano. «Señora», dijo con voz áspera, «no la molestaré mucho más. Solo pido un fuego que me mantenga viva hasta que amaine la tormenta». Los instintos de Ellen luchaban en su interior. Debería negarse. Vivía sola. La frontera era peligrosa, pero había una mirada en los ojos del hombre que le recordaba una época anterior al dolor,
una época en la que aún creía que los desconocidos podían traer algo bueno. «Entra», dijo en voz baja, «antes de que te congeles». Él entró, sacándose la nieve de las botas a patadas. Ella cerró la puerta con fuerza tras ellos, aislándolos del frío. El hombre permaneció inseguro cerca de la chimenea, como si dudara de su lugar tan cerca del calor. Elaine dejó el rifle a un lado y le ofreció una taza de agua caliente. «Es todo lo que tengo ahora mismo. No tenía pensado cenar mucho». «Es todo lo que tengo ahora mismo». No tenía pensado cenar mucho. Sonrió levemente mientras rodeaba la taza con la mano. «Gracias. Soy Daniel». Su voz era más grave de lo que ella esperaba. Suave, baja, con la cadencia de alguien que ha pasado su vida al aire libre. «Puedes quedarte», dijo Ellen, «hasta que deje de nevar». Daniel la miró un buen rato, lo suficiente para que la luz del fuego iluminara el bronce de sus pómulos y la silenciosa gratitud de sus ojos. «Si pudiera elegir», dijo en voz baja, «me quedaría más tiempo». Ellen parpadeó, sorprendida por el calor que le subía al rostro. Se dio la vuelta rápidamente, fingiendo estar ocupada con la tetera de hierro. «Supongo», murmuró, «que esta Nochebuena no será tan solitaria después de todo». Trinchó lo que quedaba de un pollo asado, un ave que llevaba días queriendo estirar, y lo colocó entre ellos en la mesita. Daniel dudó antes de tomar un trozo, como si estuviera acostumbrado a ser bienvenido en cualquier mesa, excepto en la suya. El viento golpeaba las paredes, pero dentro, el fuego brillaba, convirtiendo las sombras en estanques dorados de sereno consuelo. Daniel comió despacio, saboreando cada bocado. Elaine lo observaba, con la curiosidad avivando su dolor, como una chispa bajo las cenizas. Al cabo de un rato, Daniel habló. Su voz apenas se oía por encima del crepitar del fuego. «Dijiste que perdiste a alguien». Elaine dejó el tenedor con un nudo en la garganta. «Mi marido», susurró, «hace solo unos meses. Solo tenía 30 años». Daniel bajó la mirada. El dolor se reflejó en sus ojos, un dolor que ella no comprendía. «Lo siento», dijo. «Un hombre debería envejecer al lado de la mujer que ama». Tragó saliva con dificultad. No tuvimos la oportunidad. Daniel miró fijamente las llamas, con la mandíbula tensa, como si cargara con sus propios fantasmas. «A veces», murmuró, «quienes perdemos nos guían por caminos inesperados». Elaine frunció el ceño ligeramente. «Lo dices, como si lo supieras». Daniel alzó la vista hacia ella, lleno de secretos, lleno de algo que no estaba listo para decir. «Tal vez sí», dijo. Afuera, la tormenta arreciaba. Dentro, por primera vez en meses, Elaine sintió una leve calidez, no solo del fuego, sino de la presencia del extraño que había llamado a la puerta en la noche más solitaria de su vida. Elaine despertó a la mañana siguiente en un silencio tan absoluto que, por un instante de desorientación, pensó que el mundo exterior se había congelado. La cabaña estaba más cálida de lo que recordaba haberla dejado. Algo olía bien, sabroso, reconfortante. Parpadeó para apartar el sueño de sus ojos. Apartó la pesada manta de lana y entró en la sala principal. Daniel estaba allí, ya despierto, ya trabajando. De pie junto a la olla de hierro fundido en la estufa, el vapor le envolvía la cara. Se giró al oír sus pasos. Una suave sonrisa iluminó sus rasgos, suavizando las líneas duras talladas por el viento y la guerra. «Buenos días», dijo. «Espero que no».
Encontré los huesos de pollo de anoche. Pensé en hacer sopa con ellos. Helen se detuvo en la puerta. Un instante. Más tiempo. Quizás olvidó respirar. Porque Daniel está ahí, revolviendo una olla al amanecer. Porque el olor a caldo caliente llenaba la cabaña. Porque la imagen de un hombre preparando el desayuno mientras afuera solo había nieve le resultaba demasiado familiar, demasiado tierna, demasiado propia de él. Su esposo, Nada, hacía exactamente eso cada mañana de invierno. Su voz tembló. Tú me recuerdas a él, mi esposo. Solía despertarse temprano y... Se detuvo, tragando saliva con dificultad. El recuerdo le oprimía las costillas. Prepara el desayuno. La sonrisa de Daniel se suavizó con algo más profundo. Comprensión, quizá, o tristeza. Entonces quizá, dijo en voz baja, me trajo aquí. Elaine levantó la vista bruscamente, sorprendida por la seguridad en su tono. ¿Qué quieres decir? Daniel encogió un hombro, removiendo el caldo con movimientos lentos y seguros. Algunos hombres aman con tanta fuerza que no se acaba con su aliento. A veces empuja a los vivos por caminos que nunca pretendieron tomar. Elaine se abrazó. Hablas como si tú también hubieras perdido a alguien. Su mano se quedó quieta sobre la cuchara de madera. Por un momento, no respondió. Entonces, todos perdemos a alguien, dijo en voz baja. Algunas pérdidas duelen más que otras. Ella no insistió. Algo en su voz le advirtió que presionar podría abrir heridas mucho más antiguas que las suyas. La sopa empezó a burbujear. Daniel sirvió un poco en un cuenco de madera y se lo entregó. Sus dedos rozaron los de ella, cálidos y callosos. Come, dijo. Te ayudará. Elaine se sentó a la mesa. El primer sorbo le quemó la lengua, pero su calor se extendió por su pecho como un pequeño sol helado. Daniel se sentó frente a ella con su propio tazón. La luz de la nieve se derramaba por la ventana escarchada, pálida y azul, llenándolos a ambos de un resplandor tranquilo. Gracias, murmuró. ¿Para qué? Por mi hermana. Por esto. Por cocinar. Por estar aquí. No pensé que nadie volviera a llamar a mi puerta. Daniel la miró con una expresión que ella no pudo definir. Me alegro de haberlo hecho. Comieron en un silencio roto solo por el viento que rozaba las paredes de la cabaña. No era un silencio incómodo, sino más bien la calma que se asienta tras una tormenta que ha azotado su peor momento. Cuando terminaron, Daniel llevó los cuencos al lavabo. Aline lo observó, con el corazón latiendo con fuerza, aterrorizándola. No debería sentir esto, esta ligereza, este destello de esperanza. Todavía no. No tan pronto. Pero Daniel, con sus manos tranquilas y su mirada tierna, hizo que la soledad en su pecho se moviera de una forma inesperada. Dejó los cuencos a un lado. Si tienes que hacer alguna tarea, puedo echarte una mano. No tienes por qué hacerlo, dijo ella. Automáticamente, lo sé, respondió él, pero quiero. Así que le dio una pala, y juntos trabajaron toda la mañana quitando la nieve del porche y cavando un camino hacia el cobertizo. Daniel se movía con movimientos suaves y expertos, fuerte como un hombre, acostumbrado a kilómetros duros e inviernos más crudos. Cuando sonreía, sombrío, tranquilo, sincero, el frío parecía menos intenso. Al mediodía, el cielo se había aclarado lo suficiente como para mostrar la cordillera más allá de la cabaña. Una manada de ciervos se abría paso por la cresta. Daniel se detuvo a observarlos. El viento le arrancaba mechones de pelo oscuro de la trenza. «Tienes un lugar precioso», murmuró. Eileen siguió su mirada.
Se suponía que sería nuestro comienzo, susurró. Mío, no nuestro. Daniel no apartó la vista de las colinas. Los comienzos toman muchas formas. Sintió un calor subirle al pecho, no ira, no pena. Algo más suave, algo aterrador. De nuevo dentro. Se calentaron las manos, junto a la estufa. Daniel se apoyó contra la pared. Cruzó los brazos sobre el pecho. La luz del fuego lo pintaba, en tonos ámbar. ¿Lo extrañas todos los días?, preguntó. Sí, dijo ella, pero algunos días duelen más que otros. Daniel asintió lentamente. ¿Y hoy? Ella dudó. El corazón le dio un vuelco. Hoy duele menos. Vio que su respiración se entrecortaba solo un poco, pero lo suficiente para notarlo. Y cuando sus miradas se cruzaron, algo tácito se movió entre ellos, frágil como un copo de nieve, peligroso como una chispa. La tarde dio paso a la noche. Prepararon la cena juntos, chocando los codos, compartiendo pequeñas sonrisas. Cuando Daniel se inclinó sobre ella para agarrar un frasco, su brazo le rozó el hombro. Ella no se apartó. Más tarde, se sentaron junto a la chimenea. Una lámpara brillaba sobre la mesa. Daniel estiró las piernas, con las botas cruzadas a la altura de los tobillos, luciendo más tranquilo que desde su llegada. ¿A dónde ibas antes de la tormenta?, preguntó Ellen. Él reflexionó sobre la pregunta tanto que a ella le preocupó que se negara a responder. Norte, dijo finalmente, intentando cumplir una promesa. ¿Qué clase de promesa? La mirada de Daniel se desvió hacia el fuego. Por un instante pareció tallado por la tristeza. De esas que un hombre no rompe, dijo, aunque le cueste. Sintió un escalofrío recorrerla. No de frío. Había un secreto en él. Una verdad se enroscaba como un animal dormido bajo sus costillas, y aunque aún no sabía qué era, sentía en lo más profundo de su ser que, cuando saliera a la luz, lo cambiaría todo. Pero esa noche, junto al fuego, con la tormenta amainando afuera y sus corazones latiendo más unidos de lo que ambos pretendían, dejó que el secreto se quedara donde estaba, porque Daniel le sonreía. Y por primera vez desde que enterró a su marido, Hélène se sintió viva. La tormenta amainó 2 días después, dejando el mundo exterior bañado por un blanco cegador. Nieve se amontonaba hasta la cintura alrededor de la cabaña, y cada rama brillaba bajo un sol demasiado frío para calentar nada más que la esqueleonita. Dentro, sin embargo, la vida había caído en un ritmo de calma. Un ritmo tranquilo, firme como el latido de un corazón. Daniel traía leña cada mañana, sacudiéndose la nieve de los hombros al cruzar el umbral. Elaine preparaba comidas ligeras, sencillas, caldo y pan, y las últimas manzanas secas. A veces lo sorprendía observándola, con una mirada suave, casi reverente, como si memorizara cada movimiento. No le importaba. Ya no le temía. Algo cálido se había instalado entre ellos. Un hilo tácito, tejido por las mañanas compartidas, las risas silenciosas y la forma en que sus manos se rozaban sin separarse. Pero las cosas frágiles tienen una forma de destrozar el momento. Uno cree que está a salvo. Ocurrió al final de la tarde. Elaine ordenaba la cabaña mientras Daniel cortaba leña afuera. Un rayo de sol se filtraba por las tablas del suelo, calentándole los pies descalzos mientras se movía por la habitación. Levantó el abrigo de piel de búfalo de Daniel de una silla, con la intención de colgarlo para que no acumulara más nieve derretida. El abrigo era más pesado de lo que esperaba. Al sacudirlo, algo golpeó el forro interior. Un peso suave y doblado. Curiosa, metió la mano en el bolsillo interior.
Sus dedos rozaron papel. Papel viejo, arrugado, desgastado por el tiempo. Ellen frunció el ceño y lo desprendió. Una carta. Reconoció la letra al instante. Se quedó sin aliento. Nada. La letra de su marido, firme, con la inclinación justa. Como escribía cuando tenía prisa, pero quería que las líneas se vieran nítidas por ella. Sus manos temblaban al desdoblarlo. Los bordes estaban desgastados, las arrugas profundas, como si lo hubieran abierto y cerrado muchas veces en un camino largo y duro. Las palabras se desdibujaron por un instante antes de afilarse, hiriéndole el pecho. Daniel, si estás leyendo esto es que no llegué a casa. Te pido, amigo, que vayas con mi esposa. No la dejes sola para que se enfrente a este mundo. Es fuerte, pero incluso los corazones fuertes se rompen. Cuídala, ayúdala a vivir la vida que no estaré allí para darle. Confío en ti más que en cualquier hombre. Nata, una frialdad la recorrió, más fría que cualquier viento exterior. Le flaquearon las piernas y se desplomó en el borde de la cama, con la carta revoloteando en sus manos. La habitación. La habitación se oscureció a su alrededor. El crepitar del fuego se desvaneció en la nada. Daniel conocía a nada. Daniel lo conocía lo suficiente como para confiarle esta sagrada e insoportable petición. Daniel había venido por su marido, no porque el destino lo hubiera traído a su puerta, no porque la hubiera elegido. La comprensión la desgarró con una punzada de amargura. La puerta se abrió tras ella, dejando entrar una ráfaga de aire fresco. La nieve cayó de las botas de Daniel al entrar, frotándose las manos para recuperar el calor. «Hace frío ahí fuera», dijo, sacudiéndose los copos sueltos del pelo. «Pero el camino al arroyo está despejado ahora. Volveremos a tener agua». Elaine no se movió. No habló. Sostuvo la carta como un cuchillo. Daniel notó su silencio e hizo una pausa. Frunció el ceño. «Elaine, todo bien». Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él. Y por primera vez, él se estremeció. «Ellen, todo bien». Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez, él se estremeció. Porque ya no había calidez en su mirada. Ni confianza, solo dolor. «Lo conocías», susurró. «Conocías a nada». Daniel se quedó paralizado, palideciendo. «Ellen», susurró con voz tensa. Ella le tendió la carta. «Viniste aquí por esto». Se le quebró la voz. «No por mí». Daniel apretó la mandíbula, dio un paso adelante instintivamente, pero ella retrocedió, como si solo verlo le quemara. «Quería decírtelo», dijo rápidamente. «Quería decírtelo». «¿Cuándo?», exigió ella. «¿Cuándo ibas a decírmelo?» «Después de ganarte mi confianza, después de compartir mi cama, después de darte partes de mí que ni siquiera sabía cómo darte de nuevo». Daniel cerró los ojos, con los hombros hundidos. «Nunca quise mentirte. Mentiste desde el momento en que cruzaste esa puerta», replicó ella. Se le quebró la voz. «Ellen, lo que tenemos es real». ¿Real? Su risa salió como un sollozo. ¿Cómo puede ser real algo si empezó con una mentira, cuando seguías las órdenes de un muerto? Daniel se acercó de nuevo, con el rostro desencajado por la emoción. Lo amaba. Nada era mi amiga. Intenté salvarlo. Fallé, y lo último que me pidió fue que te cuidara. Pero en algún punto del camino, en algún punto del camino, dejó de ser una promesa y se convirtió en algo más. Algo que no esperaba. Algo que no podía detener. Se le hizo un nudo en la garganta. «No puedo». Negó con la cabeza, mientras las lágrimas corrían a raudales. «No puedo mirarte sin ver lo que me ocultaste». Daniel tragó saliva con dificultad. «Por favor, déjame explicarte». «No». La palabra resonó en la cabaña como un látigo. Señaló la puerta.
Empaca tus cosas y vete de mi casa. Daniel se quedó allí, respirando con dificultad, como si el mundo le hubiera dado en el pecho. Ellen, te amo. Fuera, susurró, antes de que empiece a odiarte. Algo en él se quebró entonces. Ella lo vio. Vio el momento en que su corazón se derrumbó bajo el peso de su propia culpa. Recogió sus pocas pertenencias en silencio, cada movimiento lento, deliberado, doloroso. Al llegar a la puerta, dudó. La nieve se arremolinaba tras él. El viento tiraba de su abrigo. En voz baja, apenas audible, murmuró: Nata, lo siento, no pude cumplir tu promesa. Entonces salió al frío. La puerta se cerró tras él con una firmeza hueca que resonó por cada viga de la pequeña cabaña. Y Aileen, sola, con la carta temblando en la mano, sintió que se le rompía el corazón por segunda vez en su vida. Las horas tras la partida de Daniel transcurrieron como fantasmas lentos, informes, fríos. Reacia a dejar a su bestia como un corazón azul contra las ventanas que resonaban en los cristales, la cabaña se sentía más fría que la tormenta del exterior. Aileen se sentó en el borde de la cama, con las cartas aún en sus manos temblorosas. Las leyó una vez más, esperando, rezando. Podría decir algo diferente esta vez, pero la tinta no cambió. Ayúdala a vivir la vida que no estaré allí para darle. Cuídala. Apretó el papel contra su pecho, como si intentara devolver las palabras al pasado, donde pertenecían. Su respiración se entrecortaba. ¿Por qué no había elegido a Daniel? ¿Por qué Daniel no había dicho nada? ¿Por qué se había dejado enamorar de un hombre que llevaba la promesa de otro? El dolor y la ira se enredaron en su interior hasta que ya no pudo distinguir dónde terminaba uno y dónde empezaba el otro. La cabaña le resultaba extraña sin la presencia de Daniel, el eco persistente de sus pasos, el recuerdo de su risa apagada. La silla que siempre acercaba al fuego. Se quedó mirando el abrigo que él había dejado olvidado por accidente, una prenda sencilla con los puños desgastados. Pero en la habitación vacía parecía el fantasma de una vida que podría haber tenido. La noche cayó temprano. Una densa oscuridad eléctrica presionaba las paredes. Al anochecer, la tormenta se había convertido en una ventisca. Elaine intentó entretenerse remendando un dobladillo roto, barriendo el suelo, alimentando el fuego, pero cada tarea solo le recordaba a Daniel. Su forma de moverse por la cocina, como si hubiera vivido allí toda su vida. El suave roce de su mano contra la suya. La calidez que le traía su presencia. Profundo como el calor que una persona lleva en el corazón mucho antes de tocar la piel. Se obligó a meterse en la cama, pero el sueño no llegaba. El viento aullaba como un animal herido. Las sombras se arrastraban por las paredes. Sus pensamientos regresaron a la mañana en que vio por primera vez a Daniel, medio congelado en su porche, pidiendo solo un lugar donde calentarse los huesos. Había abierto la puerta por clemencia, nada más. Entonces, ¿cómo se había convertido la clemencia en anhelo? ¿Cómo se había convertido el anhelo en amor? Su puño se apretó alrededor de la manta. Él mintió, susurró en la oscuridad. Me mintió, pero otra voz es más demoledora, más verdadera surgió bajo la ira. Él también te amaba. Intentó decírtelo. No se quedó por una promesa. Se quedó por ti. Se giró de lado, presionando la cara contra la almohada. El aroma a humo de pino se aferró a la tela que Daniel le envió. La destrozó por completo. Un sollozo le arrancó del pecho. Luego otro,
No había llorado así ni siquiera cuando murió nada. Tal vez porque entonces la conmoción la había paralizado. Pero ahora estaba viva de nuevo. Pero ahora estaba viva de nuevo. Lo suficientemente viva para sufrir. Lo suficientemente viva para llorar. Horas después, la tormenta afuera se agravó. La lluvia mezclada con aguanieve golpeaba el techo de la cabina. Los truenos resonaban en los aviones, sacudiendo los cristales de las ventanas. Eileen se incorporó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Una sola palabra se le escapó de la garganta. Daniel. Su propia voz la sobresaltó. La cabaña solo respondió con el rugido de la tormenta. Su respiración tembló. Miró a su alrededor. Cama vacía. Silla vacía. Puerta vacía. Su ausencia la oprimía tanto las costillas que creyó que se derrumbaría. Se puso de pie con dificultad y caminó de un lado a otro, aferrándose a su chal. Daniel, susurró de nuevo, más suave esta vez, casi una oración. ¿Por qué te fuiste tan fácilmente? ¿Por qué te obligué a ir? Un relámpago atravesó la ventana, iluminando la carta doblada sobre la mesa. Elaine la miró fijamente, con el pecho oprimido. No, sí. Se le quebró la voz. ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué me lo enviaste? Por primera vez desde que leyó la carta, se permitió imaginar la verdad no como una traición, sino como un regalo. Un último acto de amor del hombre que había perdido. Una forma de guiarla hacia algo nuevo cuando las fuerzas que había mostrado fallaron. Lentamente, se dejó caer en una silla, presionándose los ojos con las manos. No estoy enojada. Porque él mintió, se dio cuenta. Estoy enojada porque me importa. Estoy enojada porque perderlo duele. Cuando la comprensión la golpeó, fue dura. Una verdad cruda e implacable. No quería que Daniel se fuera. Lo quería de vuelta. La tormenta afuera comenzó a amainar cerca del amanecer. Su furia se suavizó hasta convertirse en lluvia dispersa. Ellen abrió la puerta y miró fijamente el horizonte gris. El mundo olía a tierra mojada y a pino. La mañana estaba tranquila, demasiado tranquila. Daniel estaba en algún lugar, solo, caminando bajo la lluvia, bajo el frío, cargando con una culpa que no le correspondía. Sintió que algo feroz se desplegaba en su interior, un coraje que no había conocido desde el día en que Nada se fue de casa a la guerra. No puedo dejarlo ir, susurró. La decisión surgió en su interior, firme como el sol. Lo encontraría. Le diría la verdad de su corazón. No perdería ni un segundo, hombre, en el silencio entre palabras. Ellen llenó sus alforjas con la poca comida que le quedaba y su cantimplora. Se ajustó las botas, se ajustó el abrigo y salió. El suelo crujía bajo sus pies. El barro mezclado con aguanieve hacía que el camino fuera irregular. La determinación le enderezó la espalda. Ensilló su caballo y se alzó con más determinación que fuerza. El viento azotaba la llanura, pero ya no lo sentía como un enemigo. Lo sentía como un guía. Miró hacia las fauces de la cabaña, solitaria, ya no como una prisión, sino como un lugar al que solo regresaría cuando su corazón volviera a estar completo. Daniel, murmuró, agarrando las riendas. Donde quiera que estés, espérame. Entonces pateó suavemente y su caballo se puso en marcha, llevándola hacia la tierra apache, hacia el hombre que había ahuyentado y el amor que se negaba a perder de nuevo. La pradera se abrió ante Elan en largas franjas grises y plateadas,
aún húmedas por la tormenta de la noche. Nubes bajas se arrastraban por el cielo, pesadas y amenazantes, pero el viento había amainado hasta convertirse en un suave murmullo. Los cascos de su caballo chapoteaban en los charcos poco profundos, esparciendo agua fangosa sobre la hierba congelada. Nunca había cabalgado tan lejos sola, nunca más allá de la cresta que separaba su granja de los territorios exteriores. Pero hoy, la tierra no la asustaba. El vacío le daba dirección, el viento le daba un propósito, y Daniel, allá adelante, le daba fuerzas. Pasaron las horas. La llanura se transformó en un terreno rocoso, salpicado de enebros y cedros bajos. Siguió unas huellas tenues por un sendero estrecho. De vez en cuando veía una ramita rota, una huella de bota suavizada por la lluvia, un trozo de piel de búfalo enganchado en un espino. ¿Era de Daniel? No lo sabía. Pero lo siguió de todos modos, confiando en una fuerza mayor que la lógica. Al mediodía, tenía las manos entumecidas en las riendas, y su caballo resoplaba vapor en el aire fresco. Ellen lo dejó descansar junto a un arroyo, agachándose junto al agua para beber. Su reflejo la miró, cansado, decidido, surcado de lágrimas secas. La miró, cansado, decidido, surcado de lágrimas secas. «Espera», le susurró a la imagen. «Solo un poco más». Un crujido la incorporó de golpe. Cascos, voces, provenientes de la ladera más allá del arroyo. El pulso de Ellen se aceleró. Retrocedió, indecisa entre correr o gritar. 3 jinetes aparecieron en lo alto de la cuesta. Exploradores apaches, delgados y vigilantes, con diademas tejidas y piel de ante. La vieron al instante. Uno levantó la mano. «Tieshi, ¿quién eres?» Eileen se tragó el miedo. «Busco a un hombre llamado Daniel», dijo con voz firme. «Alto, fuerte, apache. Habría venido por aquí». Los jinetes intercambiaron miradas. Entonces el mayor de ellos señaló el sendero. «Vayan», dijo en un inglés con acento. «Nuestro pueblo está cerca. La anciana de Sashai quizá lo conozca». Antes de que pudiera agradecerles, los exploradores patearon sus mustangs y desaparecieron tras la cresta, como espíritus devorados por un orzuelo. El viaje desde allí se hizo más difícil. El sendero serpenteaba hacia arriba, entre acantilados rojos y pinares resistentes. La grava suelta se deslizaba bajo sus botas al desmontar para guiar a su caballo por los tramos más estrechos. Pero siguió adelante, con la respiración entrecortada en el aire enrarecido de la montaña. A media tarde, el humo se elevaba en la distancia, como finos hilos grises que se elevaban desde el valle. Su corazón dio un vuelco. Una aldea. Cabañas apaches con forma de conos redondeados salpicaban el claro. Sus pieles estaban pintadas con símbolos rojo tierra. Los niños jugaban cerca del arroyo. Los perros ladraban al acercarse. Mujeres con cestas de hierbas la observaban con cautelosa curiosidad. Allen aminoró el paso, consciente de que era una extraña en un lugar que guardaba recuerdos más antiguos de lo que podía imaginar. Una anciana se acercó. Su cabello, largo y plateado, sus ojos profundos como riberas de ríos antiguos. «Vienes de lejos», dijo la mujer. «¿Por qué?» A Elaine se le hizo un nudo en la garganta. «Busco a un hombre llamado Daniel. Salió de mi casa ayer». Al oír el nombre, algo se suavizó en la expresión de la anciana. «Ah», murmuró, la tranquila, la del corazón apesadumbrado. Alain asintió, luchando contra el escozor en sus ojos. «Por favor,
Necesito encontrarlo. El anciano señaló hacia la parte trasera del pueblo, donde una hilera de altos pinos se inclinaba sobre un claro en pendiente. Hoy trabaja con madera, repara refugios, intenta olvidar la tormenta que lleva dentro. Un suspiro de agradecimiento escapó de la tierra. Gracias, gracias. El anciano sonrió suavemente. Ve, tráele paz. Ellen siguió el sendero que rodeaba los pinos. El suelo descendía hasta una hondonada, donde la luz del sol se derramaba como miel sobre pilas de madera cortada. Y allí, solo, junto a un tronco partido, estaba Daniel. Le daba la espalda. Blandía un hacha en arcos suaves y poderosos, con los músculos tensos bajo la camisa y la respiración firme. Movimientos practicados. Un pequeño montón de virutas yacía a sus pies, medio empapadas por la lluvia. Por un instante solo pudo observarlo. Su corazón se encogió dolorosamente, anhelando alivio, algo feroz y abrumador. Parecía tan fuerte pero tan imposiblemente solo. Dio un paso adelante, una ramita se quebró bajo su bota. Daniel se quedó paralizado. El hacha se le resbaló de la mano y se clavó en la tierra. Se giró. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, palideció por completo. Ellen, susurró como si pronunciar su nombre le doliera. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Al principio no respondió. Se le cortó la respiración. Entonces, casi sin pensarlo, corrió hacia él, acortando la distancia en un mar de emoción. Lo abrazó. Daniel la atrapó instintivamente, aferrándola por la espalda, apretándola contra él con una desesperación que emanaba de cada respiración temblorosa. «Has venido hasta aquí», murmuró con voz ronca. «Sí», sollozó. «Tenía que hacerlo. Yo, Daniel, lo siento mucho. No debería haberte despedido. No debería haberlo hecho». Apretó su frente contra la de ella, negando con la cabeza. «Ellen, no. Debí habértelo dicho. Nunca debí haber escondido la carta de nada. Solo no quería que mi promesa le robara nada de lo que hemos sido». Lágrimas corrían por sus mejillas. Le tomó la cara entre las manos. «No me importa cómo empezó», dijo. «Me importa que te ame y que no pueda vivir conmigo misma sabiendo que te dejé marchar». Daniel contuvo la respiración. «Creí que te había perdido para siempre». «No», susurró. «Nunca podrías perderme. Ahora no». La abrazó con firmeza, temblorosa. Sus labios se encontraron en un beso que era a la vez disculpa y perdón, reencuentro y promesa. Un beso tan profundo que silenció cada duda, cada miedo, cada sombra. Cuando finalmente se separaron, Daniel le tocó la mejilla con ternura y reverencia. «¿Cómo me encontraste?» Ellen sonrió entre lágrimas. «El amor me mostró el camino». Daniel soltó una risa suave y atónita, de esas que ella anhelaba oír de nuevo. «No te merezco. Te mereces todo lo bueno», susurró. «Y me quedo, si me aceptas». La atrajo hacia sí una vez más, abrazándola como si se anclara a algo sólido por primera vez en años. «Ellen», dijo con tanta suavidad, «eres el único hogar que siempre he deseado». A su alrededor, el pino se mecía con una brisa fría. Abajo, el pueblo murmuraba con una vida tranquila. Pero en ese hueco soleado, abrazados, el mundo se sentía en calma, como si el invierno finalmente hubiera aflojado y la primavera se hubiera atrevido a florecer en su lugar. El invierno regresó al Valle Apache, como un viejo amigo, suave al principio, luego lo suficientemente firme como para helar los pinos y cubrir de blanco los tejados. El humo se elevaba en volutas desde las chimeneas de las cabañas, mezclándose con el aire frío de la montaña.
Los niños reían cerca del arroyo, sus voces subían y bajaban como el canto de los pájaros bajo la escama nevada. Dentro de una de las cabañas más grandes, Elan removía una olla de estofado de venado, cuyo aroma se mezclaba con el fresco aroma a resina de pino y cedro recién cortado. Tenía las mejillas sonrojadas por el fuego. Una manta tejida le cubría los hombros, teñida en tonos tierra que las ancianas le habían enseñado a crear. Su vida allí la había cambiado, la había fortalecido, la había suavizado también, y la había fortalecido de maneras que nunca imaginó. Tras ella, un leve arrullo rompió el silencio. Se giró hacia la sencilla cuna de madera que Daniel había tallado a mano. Dentro yacía su hijo, de apenas 6 meses, con las mejillas redondeadas y cálido contra la ropa de cama forrada de piel. El niño pateó sus piececitos y extendió la mano hacia ella, gorgoteando de alegría. Elaine lo alzó en brazos y le dio un beso en la frente. «Tranquilo, pequeño halcón», murmuró. «Tu papá volverá pronto». Como si lo hubieran convocado sus palabras, la puerta de la cabaña se levantó, dejando entrar una bocanada de aire frío y la alta silueta del hombre que amaba. Daniel entró, sacudiéndose la nieve de las trenzas. Sus ojos la encontraban siempre primero, y se suavizaron en una sonrisa tan cálida que podría derretir la escarcha de cualquier ventana. «Se ven muy cómodos», bromeó, agachándose junto a ellos. Sus dedos rozaron la mejilla del bebé. «Se parece a ti, ya sabes, esa inclinación terca de la barbilla». Alin rió suavemente. «No, eso es solo tuyo». Daniel le tocó el brazo, deteniéndose lo suficiente para que una cálida calma floreciera entre ellos. Afuera, el viento traía tenues campanillas del juego de los niños. Esta noche era una noche especial, la celebración invernal del pueblo, destinada a honrar a la familia, la memoria y los espíritus que los guiaron durante los meses más oscuros. Y para Elaine era algo más. Un año entero desde que todo cambió. Un año entero desde la noche en que Daniel llamó a su puerta. Se levantó y caminó hacia el pequeño árbol de hoja perenne que habían decorado juntos, un guiño a sus antiguas tradiciones, entrelazadas ahora con las suyas. Pequeñas tallas de madera colgaban junto a vallas secas y hileras de piedras de río pulidas. Una pequeña estrella de sauce tejido reposaba en la cima. La recorrió con la mirada antes de volverse hacia ella. «Es difícil de creer», dijo Daniel en voz baja, «que hace un año apenas nos conocíamos. Casi me quedo paralizado en tu porche». «No parecías un hombre que se paralizara fácilmente», bromeó. «No lo sabía», admitió. «No hasta que te vi». Sintió un calor intenso en las mejillas, igual que aquella primera noche. Era curioso cómo el corazón recordaba, incluso cuando un año entero de vida se interponía entre aquel entonces y el presente. Daniel extendió la mano hacia su hijo. «¿Puedo?» «Claro». Le puso al niño en brazos. El niño chilló de alegría, agarrando con su ingenio una de las trenzas de Daniel. Daniel rió entre dientes. «¡Qué fuerte! Blandirá un hacha antes que aprender a caminar. No si puedo evitarlo», dijo Ellen. «Que sea un niño primero». La sonrisa de Daniel se suavizó. «Tendrá esa oportunidad. Eso es algo que ambos podemos darle». Elaine se acercó, apoyando la cabeza en el hombro de Daniel. El fuego se apagó por completo. La nieve se amontonaba tras el pequeño agujero de humo, reflejando la luz como chispas. «Daniel», susurró, «tengo que decirte algo».
Él se tensó un poco, volviéndose hacia ella con preocupación. ¿Qué ocurre? Levantó la cara hacia él. La brillante luz del fuego danzaba en sus ojos. Solía pensar que el amor solo se daba una vez en la vida, dijo. Que después de que nada muriera, nunca volvería a sentir nada. Pero el amor no reemplaza, no borra, crece. La garganta de Daniel se movió, la emoción tensó su voz. Ellen, nada era un buen hombre, continuó en voz baja, y me amaba. Pero también confiaba en ti, y me amaba. Pero también confiaba en ti. Y creo, su voz tembló. Creo que él sabía que estabas destinada a ser parte de mi vida de alguna manera. Daniel le acarició la mejilla, rozando su piel con ternura con el pulgar. A veces todavía me pregunto si quedarme fue lo correcto. Lo fue, susurró, para ambos. El bebé arrulló, agitando los brazos como si asintiera. Daniel rió entre dientes, dándole un beso en la cabeza a su hijo. Una paz serena los envolvió, densa como el cálido pelaje bajo sus pies, suave como la nieve que caía afuera. Cuando la luz del fuego brilló con más intensidad, Daniel rodeó la cintura de Ellen con un brazo y la atrajo hacia sí. Kung Vang, Enainum Truk, murmuró con el inglés con acento apache, que a veces se le entretejía suavemente en la voz. Nos encontramos. Elaine sonrió y se acurrucó contra él. No es una D, y él te trajo a mí. Daniel cerró los ojos y apoyó la frente contra la de ella. Entonces lo honraré, susurró, amándote como él desearía el valor de toda una vida, y más. Alain se inclinó hacia él. El sol se acurrucaba cálido entre ellos, mientras la nieve caía suavemente afuera, y la celebración invernal comenzaba en algún lugar más allá de los pinos. Sus familias, todas imperfectas, unidas ferozmente por el amor, brillaban a la luz anaranjada del fuego, una segunda oportunidad forjada no por la pérdida, sino por el coraje de amar de nuevo. Y así, bajo la silenciosa atmósfera invernal, su amor perduró. Prueba de que incluso en la frontera más dura, los corazones pueden encontrar el camino de regreso a casa. Si esta historia te conmovió, suscríbete, dale a me gusta, comparte y deja un comentario para que pueda seguir dando vida a más historias. Gracias a todos por escuchar.